En el episodio 95 de Yalsap, protagonizado por Afra Sarasoglu y Ramaz Andemir, lo que ocurrió con Suna, Ferit y Abidin actuando juntos contra Buyukam dejó su huella. Aquí están los detalles del último episodio de la serie Yalsap. En el episodio 95 de la serie Yalsap, que se transmite todos los viernes en Star Televisión, fue un gran éxito cuando todos se unieron para salvar a Suna de la situación en la que cayó. En la nueva sección, mientras Suna y Abidin atraviesan un momento difícil, Ferit descubrirá la verdad que Seyran le ocultó. El resumen del nuevo episodio de la serie Yalsap es el siguiente. Mientras Ferit y Seyran investigan si hubo alguna intención detrás del accidente de tráfico que sufrieron, Suna y Abidin se encuentran en una gran crisis. Suna es detenida por la muerte repentina de Aizen y trata de demostrar su inocencia. Mientras Kazm y Esme luchan por salvar a su hija, Ferit y Seyran intentan resolver el misterio detrás de la muerte de Aizen en el hospital. A medida que las intrigas en la sombra de Buyukam se profundizan, Ferit descubre una gran verdad que Seyran le ha estado ocultando, y el equilibrio en su relación se tambalea. Mientras la eliminación de las imágenes de seguridad del hospital aumenta las sospechas, Ferit y Abidin comienzan a investigar detrás de escena de este incidente. Mientras la eliminación de las imágenes de seguridad del hospital aumenta las sospechas, Ferit y Abidin comienzan a investigar detrás de escena de este incidente. A medida que los juegos de Buyukam continúan revolucionando la vida de todos, los acontecimientos se vuelven inextricables. Alisaga llegó al avión en el último minuto. En el último episodio de la serie Yalsap, mientras Ferit tenía dificultades para detener el coche, Alisaga también fue trasladado de urgencia al avión para recibir tratamiento. En ese momento, Kaz llegó para ayudar y se enteró por Abidin que Aizen había muerto y Suna había sido detenida. Suna está en problemas. Mientras todos se preguntaban por qué detuvieron a Suna, Sefika también afirmó que Suna mató a Aizen. Mientras Suna no sabe qué hacer, Ferit también entró y habló con él. Ella se enojó con Ferit por la razón por la cual le sucedieron estas cosas. Ella le dijo a Ferit que él la besó esa noche y la culpó de todo. Suna le dijo a Ferit, haz todo lo que puedas para sacarme de aquí. Me lo debes. Cuando Ferit le dijo a Suna, confía en mí. El estado de los que confían en ti es evidente. Podría ir a la cárcel, Seyran arriesgó su vida por ti. Ferit se sorprendió por lo que escuchó, y sintió curiosidad y dijo que la sacaría. Ferit se enteró de que Seyran había comenzado el tratamiento. Más tarde, Ferit fue al hospital con Seyran, y en el camino le preguntó por qué estaba arriesgando su vida, y se enteró de que había comenzado el tratamiento para el bebé. Mientras tanto, Abidin está con Suna y le dice que no abandonará a su amada y que la sacará. Buyukam, quien sacrificó a Aizen para evitar que Abidin se fuera, tomó medidas para evitar que sus planes se vieran interrumpidos. Apoyo de Kazim a Suna. Al ver a su hija, Kazm se hizo arrestar para no dejar sola a Suna. Al mismo tiempo, Abidin fue a la mansión y le pidió una explicación a su madre Siseki le dijo, si tienes algo que ver con este asunto, te destruiré. Confesión de Sefika. Mientras Seyran y Ferit estaban realizando investigaciones en el hospital, y Fakat, junto con Gulgun y Esme, fueron a Sefika para hablar y demostrar que Suna es inocente. Y Fakat, que no pudo convencer a Sefika, despidió a Gulgun y Esme y dijo que Sefika se enteró de lo sucedido por Buyukam. Mientras Ferit y Abidin acorralan a la enfermera del hospital cuyas acciones sospechan, vinieron los guardias de seguridad y los echaron. Los Korans están juntos por Suna. Mientras la familia Koran se reunía por la noche, Orhan dijo que los frenos fueron manipulados. Entonces Seyran afirmó que Karan lo hizo. Entonces Ifakat dijo, Sefika está mintiendo, tu madre la obligó a dar una declaración. Al día siguiente, mientras Seyran y Ferit encuentran varias imágenes para salvar a Suna, Zengiz también fue tras el cuidador enfermo. En ese momento, Orhan también convenció a Sefika de decir la verdad. Sorprendente jugada de Sadik. Mientras las pruebas para la liberación de Suna fueron presentadas ante la fiscalía, Sad también admitió que mató a Aizen y asumió la culpa. Amenaza de Buyukam a Suna. Mientras todos estaban conmocionados, Ferit quiso investigar el asunto. Sin embargo, se calmó cuando Seyran lo amenazó con irse. En ese momento, Suna, que tenía miedo de las amenazas de Buyukam, fue a Yal con Abidin. Abidin fue a ver a Ferit por la noche y se peleó con él. Intentaron ir deliberadamente a prisión para averiguar por qué Sadik había sido encarcelado. El dúo siguió a Sadik a prisión para saber la verdad. La absolución de Suna y los esfuerzos conjuntos de Ferit y Abidin para salvar a Suna se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Extrañábamos ver a Ferit y Abidin así. Es una buena decisión que hayan ido a la cárcel a sabiendas. Fin del camino para la gran dama. La familia Koran ya no podrá valerse por sí misma.
Sadik, ya estás acabado. Ferit y Abidin juntos de nuevo. El tráiler del episodio 96 de la serie Yalsapn, la decisión de Ferit de eliminar a Wukam dejó su huella. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta para más videos.